Un millonario descubre a su empleada escondida comiendo sobras en el depósito de su mansión. Lo que ve esa noche lo destroza por dentro y lo empuja a tomar una decisión que cambiará ambas vidas para siempre. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión como puños desesperados. Don Arturo cerró la puerta principal con cuidado, sacudiéndose el agua del abrigo. Había salido temprano de la cena de negocios. Los mismos rostros falsos, las mismas conversaciones vacías sobre acciones y propiedades. Le dolía la cabeza. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio para las 9 de la noche. Caminó por el pasillo de mármol, sus zapatos italianos resonando contra el suelo. La cocina quedaba al fondo, y algo le llamó la atención. Una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta del depósito. Se detuvo. Escuchó un sonido extraño, como alguien masticando rápido, desesperado. Empujó la puerta despacio. Lo que vio le heló la sangre. Clara, su empleada de los últimos 5 años, estaba sentada en el suelo frío de cemento. Tenía un plato de plástico en las manos, comiendo con los dedos pedazos fríos de pollo que habían sobrado del almuerzo. Arroz endurecido, frijoles secos. Comía como si alguien fuera a quitarle el plato en cualquier momento. La puerta crujió. Clara levantó la vista. Sus ojos se encontraron. El plato cayó de sus manos y se estrelló contra el suelo. El ruido resonó en el espacio pequeño como una explosión. Pedazos de comida se esparcieron por todas partes. «Perdón, señor». La voz de Clara se quebró. Se puso de pie de un salto, limpiándose las manos en el delantal con movimientos frenéticos. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Yo solo estaba con Fanta. No pudo terminar la frase. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Sus hombros temblaban violentamente. Arturo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Había comido en los mejores restaurantes del mundo. Había tirado comida suficiente para alimentar a una familia durante meses. Y ahí, en su propia casa, la mujer que le servía a la mesa todos los días se escondía para comer sobras frías en el suelo. Clara, su propia voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Ella retrocedió contra la pared, encogiéndose como un animal acorralado. «Por favor, no me despida. Por favor, señor. Yo puedo explicar». Arturo dio un paso hacia adelante. Clara se encogió más. «Nunca más lo haré. Lo juro. Nunca más». Las palabras salían entre sollozos entrecortados. Arturo miró alrededor del depósito. Cajas de productos de limpieza apiladas contra las paredes. El olor a cloro mezclado con humedad. Un foco desnudo colgando del techo. Y en el suelo, el plato roto con la comida que él había dejado en su plato esa mañana sin pensarlo 2 veces. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Hace cuánto tiempo hace esto? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Clara se encogió aún más. Unos meses, señor. Tal vez más. ¿Meses? Arturo se pasó las manos por el cabello. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo que necesitaba comida? Clara lo miró con esos ojos hinchados, llenos de vergüenza. Porque usted ya me paga, señor. No quería ser una carga. No quería que pensara que soy una aprovechada. ¿Una aprovechada? ¿Por comer? La rabia en su voz no era contra ella. Era contra sí mismo. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Guardo casi todo mi salario para mandárselo a mis hijos. Ellos están con mi mamá en el pueblo. Necesitan estudiar, comer bien, tener ropa. Yo puedo arreglármelas con poco. ¿Con poco? Arturo señaló el plato roto en el suelo. ¿Esto es poco? Esconderse como un ladrón para comer las sobras. Su voz se quebró en la última palabra. Clara bajó la cabeza. Perdón, señor. Sé que es vergonzoso. Sé que debería tener más dignidad. No. Arturo se acercó más, ignorando la comida esparcida en el suelo. No diga eso. La vergüenza no es suya, es mía. Clara levantó la vista confundida. ¿Señor? 5 años, Clara. 5 años trabajando en mi casa. 5 años viendo cómo usted limpia, cocina, cuida de todo. Y nunca me pregunté si tenía suficiente para comer. Las palabras le salieron con dificultad, como si tuviera algo atorado en la garganta. Nunca pensé en usted como una persona con necesidades, con hambre, con una vida fuera de estas paredes. Clara se quedó en silencio. Arturo miró sus manos.
Manos que habían firmado cheques millonarios, que habían sostenido copas de vino de $1000. Manos que nunca se habían ensuciado de verdad. Discúlpeme. La palabra salió como un susurro. Clara parpadeó, incrédula. Señor, discúlpeme por ser tan ciego, por ser tan egoísta. Se agachó y comenzó a recoger los pedazos del plato roto. No, señor, yo lo hago. Clara se arrodilló rápidamente junto a él. Sus manos se encontraron sobre un pedazo de cerámica. Arturo la miró a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo caliente? Clara apartó la mirada. Esta mañana tomé café. Eso no es comida. Es suficiente. No lo es. Arturo se puso de pie, llevándose los pedazos rotos. Venga conmigo. ¿A dónde, señor? A la cocina. Clara se limpió las lágrimas rápidamente. Pero ya es tarde. Usted debe estar cansado. Yo puedo... Clara. La firmeza en su voz la detuvo. Venga conmigo, por favor. Ella dudó, mirando el desastre en el suelo. Pero el depósito... Eso puede esperar. Arturo caminó hacia la puerta y se detuvo, esperándola. Clara se puso de pie lentamente, limpiándose el delantal con manos temblorosas. Lo siguió por el pasillo como si caminara hacia su propia ejecución. Arturo encendió todas las luces de la cocina. El espacio se iluminó, revelando los gabinetes de madera tallada, los electrodomésticos de acero inoxidable, la isla de mármol en el centro. Abrió el refrigerador. Estaba lleno. Carne, pollo, verduras frescas, frutas, quesos importados, postres. Suficiente comida para alimentar a 20 personas durante una semana. ¿Ve esto? Clara asintió sin decir nada. Todo esto está aquí. Siempre está aquí. ¿Y usted? Usted se esconde para comer sobras frías. Sacó un recipiente con pollo asado del día anterior. Siéntese. Señor, yo no puedo... Siéntese. No era una orden. Era una súplica. Clara se sentó en uno de los bancos de la isla, sus manos apretando el delantal sobre su regazo. Arturo puso el recipiente en el microondas. El zumbido del aparato llenó el silencio incómodo. 2 minutos después, colocó un plato humeante frente a ella. Pollo, arroz, ensalada. Sacó cubiertos del cajón y los puso junto al plato. Coma. Clara miró el plato como si fuera un espejismo. Señor, esto es demasiado. No lo es. Debería haber sido así desde el primer día. Ella tomó el tenedor con manos temblorosas. Probó un bocado. Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Arturo se sentó frente a ella, observándola comer. Cada bocado que ella tomaba era lento, saboreado, como si quisiera que durara para siempre. ¿Sus hijos? La pregunta rompió el silencio. Clara levantó la vista, limpiándose la boca con una servilleta. Tienen 12 y 10 años, señor. Miguel y Sofía. ¿Qué les gusta? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. Miguel quiere ser doctor. Siempre está leyendo libros que encuentra en la biblioteca del pueblo. Y Sofía quiere ser maestra. Dice que quiere enseñarles a los niños pobres como ella. Un pequeño brillo apareció en los ojos de Clara mientras hablaba. ¿Los ve seguido? El brillo se apagó. Una vez cada 3 meses, si puedo ahorrar para el pasaje de autobús. El pueblo está a 6 horas de aquí. ¿3 meses? Arturo sintió que el pecho se le apretaba. ¿Y ellos lo entienden? Tienen que entenderlo. La voz de Clara se quebró. Les explico por teléfono que trabajo para darles un futuro mejor. Que cada peso que mando es para sus estudios, su comida, su ropa. Pero a veces Miguel me pregunta cuándo voy a volver a casa para quedarme. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y yo no sé qué responderle. Arturo guardó silencio. Pensó en sus propios hijos. Vivían con su ex esposa en otra ciudad, pero los veía cada fin de semana. Los llamaba todos los días. Nunca les había faltado nada. Nunca habían tenido que preguntarse si su padre volvería a casa. ¿Por qué no me dijo que necesitaba ayuda? Clara lo miró con esos ojos cansados. Porque la gente como yo no pide ayuda, señor. Trabajamos en silencio y sobrevivimos. Así es como funciona nuestro mundo. Pero no tiene que ser así. ¿No? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Clara. Con todo respeto, señor, usted vive en un mundo diferente. Un mundo donde la comida nunca falta, donde el dinero no es un problema, donde sus hijos duermen seguros todas las noches. Nuestros mundos no se tocan. Arturo sintió cada palabra como una bofetada, porque era verdad. Clara terminó de comer en silencio.
Cuando dejó el tenedor sobre el plato, miró a Arturo con gratitud y miedo mezclados. «Gracias por la comida, señor. ¿Puedo retirarme?» «Espere». Arturo se levantó y caminó hasta su estudio. Regresó con su chequera. Clara lo vio y retrocedió. «No, señor. Por favor, no quiero su dinero. No es caridad. Para mí sí lo es». Clara: «No, señor». Su voz se volvió más firme. «Yo trabajo por mi salario. No soy una limosnera. Ya me dio de comer. Eso es más de lo que merezco». «¿Más de lo que merece?» Arturo sintió la rabia volver. «Usted merece mucho más que sobras frías y un salario que apenas alcanza. Merece comer caliente todos los días. Merece ver a sus hijos más de una vez cada 3 meses. Pero así es mi vida. No tiene que serlo». Se miraron en silencio. Clara fue la primera en apartar la vista. «Señor, usted es un buen hombre. Pero por favor, no haga esto más difícil de lo que ya es. Déjeme mantener mi dignidad». Arturo guardó la chequera. «Está bien, no hoy. Pero esto no termina aquí». Clara asintió, sin entender realmente qué significaba eso. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama king size, mirando el techo de su habitación de 300 metros cuadrados. Pensó en Clara, durmiendo en el cuarto de servicio. Un espacio de 2 por 3 metros con una cama individual y un baño compartido. Pensó en sus hijos, durmiendo a 6 horas de distancia, preguntándose cuándo volverían a ver a su madre. Pensó en el plato roto en el depósito, y supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. La mañana siguiente llegó con un sol brutal que se colaba por las ventanas sin piedad. Arturo bajó a desayunar más temprano que de costumbre. Clara ya estaba en la cocina, preparando café como todos los días. Se movía con eficiencia silenciosa, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. «Buenos días, señor». Su voz sonaba profesional, distante. «Buenos días, Clara». Arturo se sentó en la mesa del comedor. Ella le sirvió el café sin mirarlo a los ojos. «¿Quiere que le prepare huevos revueltos o...?» «Siéntese conmigo». Clara se congeló con la cafetera en la mano. «Señor, tengo que preparar el desayuno. Puede esperar. Siéntese». Ella dejó la cafetera sobre la mesa con manos temblorosas y se sentó en la silla más alejada. «Clara, necesito que hablemos». «Si es sobre anoche, señor. Ya le pedí disculpas. No volverá a pasar. No quiero que me pida disculpas». Arturo se inclinó hacia adelante. «Quiero entender. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo que pasaba hambre?» Clara apretó las manos sobre su regazo. «Porque no es su problema, señor». «¿Cómo que no es mi problema? Usted trabaja en mi casa». «Exacto. Trabajo. Hago mi trabajo y usted me paga por hacerlo. Lo que yo haga con mi dinero no es asunto suyo. Pero si no tiene suficiente, tengo suficiente». La interrupción fue brusca. «Tengo suficiente para mandar dinero a mis hijos. Eso es lo que importa. ¿Y usted? ¿Usted no importa?» Clara lo miró finalmente y Arturo vio algo en sus ojos que no había visto antes. Resignación. «Yo sobrevivo, señor. Eso es suficiente». «No, no lo es». Arturo se pasó las manos por el rostro. «Clara, ¿cuánto dinero manda a sus hijos cada mes?» Ella dudó. «Casi todo mi salario. Dejo solo lo necesario para el transporte». «¿Y la comida?» «Me las arreglo». «¿Cómo?» Silencio. «Clara, ¿cómo se las arregla?» Ella bajó la vista. «Como las sobras que quedan. A veces el pan que sobra del desayuno. A veces solo tomo mucha agua para llenar el estómago». Arturo sintió que la sangre se le helaba. «¿Cuántos días a la semana come solo sobras?» «No llevo la cuenta». «Clara, 5, tal vez 6. La confesión salió en un susurro. «A veces, cuando usted tiene cenas con invitados, hay más sobras. Esos son buenos días. Pero cuando usted come fuera o pide poca comida, esos días son más difíciles». Arturo sintió que la habitación daba vueltas. «¿Y nunca pensó en pedirme un aumento?» Clara soltó una risa amarga. «Señor, usted me paga más que cualquier otra empleada doméstica que conozco. El problema no es cuánto me paga. El problema es que mis hijos necesitan más de lo que un salario puede dar». «Explíqueme». Clara suspiró. «Miguel necesita libros para la escuela. Libros que no están en la biblioteca del pueblo. Y Sofía necesita lentes. Sin ellos, no puede ver bien el pizarrón. Los doctores dicen que si no los consigue pronto, su vista empeorará». Se limpió los ojos, aunque no estaba llorando. «Y luego está mi mamá. Ella cuida de ellos.
pero está enferma. Necesita medicinas que cuestan más cada mes, así que yo elijo. Elijo que ellos coman bien, elijo que tengan lo que necesitan, y yo me arreglo con lo que queda. ¿Cuánto cuestan los lentes de Sofía? 2,000 pesos, señor. Pero es mucho dinero. Estoy ahorrando. Tal vez en 6 meses. ¿6 meses? Arturo se levantó bruscamente. Clara se encogió en su silla. Su hija no puede ver bien y usted va a esperar 6 meses porque está eligiendo entre sus ojos y su estómago. No era una pregunta. Era una acusación contra todo el sistema que había permitido que esto sucediera. Señor, por favor, baje la voz. No quiero que los demás empleados... ¿Los demás saben? Clara se mordió el labio. Sospechan. Rosa, la cocinera, a veces deja comida extra por accidente. Y Marco, el jardinero, me ha ofrecido prestar dinero, pero no puedo aceptar. Ya debo suficiente. ¿Debe dinero? Un préstamo para la operación de mi mamá el año pasado. Todavía estoy pagando. Cada palabra era otro golpe al estómago de Arturo. ¿Cuánto debe? Señor, por favor. ¿Cuánto? 8,000 pesos. Arturo caminó de un lado a otro de la cocina. 8,000 pesos. Él gastaba eso en una cena de negocios. Clara, voy a pagarle la deuda. No. La respuesta fue inmediata. Señor, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque entonces le debo a usted. Se puso de pie, las emociones finalmente desbordándose. No lo entiende. Si acepto su dinero, me convierte en su proyecto de caridad, en la pobre empleada que necesitaba ser rescatada. No es así como lo veo, pero es así como yo lo veo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Mi orgullo es lo único que me queda, señor. Si pierdo eso, ¿qué soy? Solo otra mujer pobre que depende de la generosidad de los ricos. Arturo se acercó lentamente. Clara, escúcheme. No es caridad ayudar a alguien que lo necesita. Es humanidad. Para usted es fácil decirlo. Usted nunca ha tenido que depender de nadie. Tiene razón. La admisión la sorprendió. Tiene toda la razón. Yo nunca he pasado hambre. Nunca he tenido que elegir entre comer y que mis hijos tengan lo que necesitan. Y precisamente por eso necesito hacer esto. ¿Por qué? Porque anoche, cuando la vi en ese depósito, me di cuenta de algo. Arturo se sentó de nuevo, mirándola a los ojos. He vivido 45 años en una burbuja, rodeado de lujo, de comodidades, pensando que era exitoso porque tenía dinero. Pero nunca me detuve a ver a las personas que hacen posible mi vida cómoda. Hizo una pausa. Usted limpia mi casa, cocina mi comida, cuida de que todo funcione mientras yo estoy ocupado ganando más dinero que ya no necesito. Y en todo este tiempo, nunca le pregunté si estaba bien. Nunca la vi como una persona con sueños, con miedos, con hambre. Clara se quedó en silencio. Así que no, esto no es caridad. Esto es justicia. Es darle lo que debería haber tenido desde el principio. No sé qué decir. Diga que sí. Clara cerró los ojos. Arturo podía ver la batalla interna en su rostro. Si acepto, ¿qué va a pensar de mí? Voy a pensar que es una mujer valiente que finalmente está dejando que alguien la ayude. ¿Y los demás? Rosa, Marco, los otros empleados. ¿Qué hay con ellos? Van a pensar que soy la favorita, que conseguí privilegios por no sé qué razón. Que piensen lo que quieran. Arturo se levantó. Clara, tengo una propuesta. Ella lo miró con sospecha. ¿Qué tipo de propuesta? Deje que pague su deuda. Deje que compre los lentes para Sofía. Y a cambio, lo sabía, siempre hay un a cambio. A cambio, quiero que me ayude con algo. ¿Con qué? Quiero entender. Clara frunció el ceño. ¿Entender qué? ¿Cómo vive la gente como usted? ¿Cómo sobrevive? Quiero ver el mundo a través de sus ojos. ¿Por qué? Porque necesito aprender a ser mejor persona. La honestidad en su voz era innegable. Clara se quedó callada durante un largo momento. Si acepto su ayuda, no quiero que sea un secreto. ¿Qué quiere decir? Quiero que los demás empleados también tengan ayuda. No solo yo. Arturo parpadeó sorprendido. ¿Los demás? Rosa tiene 3 hijos que mantener sola. Marco está pagando el tratamiento de cáncer de su esposa. Teresa, la que viene a limpiar los martes, tiene un hijo con discapacidad que necesita terapias. Clara lo miró directamente. Si va a ayudarme a mí, ayúdelos a ellos también, porque todos estamos en el mismo barco, señor.
Todos estamos sobreviviendo con lo mínimo. Arturo sintió que algo se expandía en su pecho. Esta mujer, que apenas tenía para comer, estaba pensando en los demás. Está bien. ¿En serio? En serio. Hablaré con cada uno de ellos. Veré qué necesitan. Clara asintió lentamente. Entonces acepto su ayuda. Las palabras salieron con dificultad, como si cada sílaba le costara un pedazo de orgullo. Pero con una condición más. ¿Cuál? Que me deje trabajar por ello. No quiero regalos, quiero ganarme cada peso. Clara ya trabaja suficiente. Entonces trabajaré más, haré lo que sea. Pero necesito sentir que me lo gané. Arturo la miró durante un largo momento. Está bien, hay algo que puede hacer. ¿Qué? Enséñeme. ¿Enseñarle qué? A cocinar, a limpiar, a hacer las cosas que usted hace todos los días sin que nadie lo note. Clara lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Me está diciendo que un millonario quiere que le enseñe a cocinar? Sí. ¿Por qué? Porque quiero entender su mundo. Y no puedo entenderlo desde lejos. Clara se quedó en silencio. Luego, por primera vez desde que Arturo la conocía, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Está loco, señor. Probablemente. Pero está bien. Le enseñaré. Se dieron la mano. Y en ese apretón, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo patrón y empleada. Eran dos seres humanos tratando de entender los mundos que nunca se habían tocado. Esa tarde, Arturo llamó a su contador. Necesito que revises los salarios de todo el personal de la casa. ¿Hay algún problema, señor Mendoza? Sí, les estoy pagando muy poco. Pero señor, los salarios están dentro del promedio del mercado. No me importa el promedio del mercado. Quiero que tengan suficiente para vivir, no solo para sobrevivir. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señor, aumenta los salarios un 50%. Para todos. ¿50%? Señor, eso es no negociable. Y quiero un fondo médico para emergencias. Si alguien necesita un doctor, una medicina, una operación, que lo tenga. Sin preguntas. Señor Mendoza, ¿está seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su estudio. Afuera, Marco podaba el jardín bajo el sol abrasador. Rosa limpiaba las ventanas con movimientos cansados. Clara barría el pasillo con la misma eficiencia silenciosa de siempre. Y por primera vez en su vida, Arturo los vio. Realmente los vio. No como empleados, sino como personas, con familias, con sueños, con hambre. Esa noche, reunió a todo el personal en la cocina. Eran 5 en total. Todos lo miraban con nerviosismo, preguntándose qué habían hecho mal. Quiero disculparme con todos ustedes. El silencio era ensordecedor. He sido un mal patrón, no porque no les pague a tiempo o porque sea cruel, sino porque nunca me interesé por sus vidas. Nunca pregunté si estaban bien, si tenían lo suficiente. Rosa intercambió una mirada con Marco. Eso va a cambiar. A partir de hoy, todos ustedes tendrán un aumento del 50% en sus salarios. Hubo un grito ahogado colectivo. Y también habrá un fondo médico. Si alguien en su familia necesita atención médica, vengan a mí, sin importar el costo. Teresa comenzó a llorar. Pero más importante que eso, Arturo los miró a todos, uno por uno. Quiero que sepan que los veo, que valoro lo que hacen, y que si alguna vez necesitan algo, cualquier cosa, pueden decírmelo. Esta no es solo mi casa, es la casa de todos nosotros. Clara se limpió los ojos discretamente. Rosa se cubrió la boca con las manos. Marco miró al suelo, tratando de no llorar, y Arturo supo que había tomado la decisión correcta. El dinero no podía comprar la felicidad, pero podía comprar dignidad, y eso, descubrió, era infinitamente más valioso. 3 días después, Arturo se despertó a las 5 de la mañana, no porque tuviera una reunión importante, sino porque había prometido aprender. Se puso ropa cómoda y bajó a la cocina. Clara ya estaba ahí, como siempre, preparando el desayuno. «Buenos días, señor». «Buenos días, Clara. ¿Lista para empezar?» Ella lo miró con una mezcla de diversión y escepticismo. «¿Está seguro de que quiere hacer esto?» «Completamente seguro». «Está bien. Póngase esto». Le lanzó un delantal. Arturo lo miró como si fuera un objeto alienígena. «¿Cómo se pone?» Clara soltó una risa. «Así».
Le mostró cómo atárselo alrededor de la cintura. Arturo se sintió ridículo, pero se lo puso de todas formas. Bien. Primera lección. El desayuno. Clara señaló los ingredientes sobre la mesa. Huevos, pan, jamón, queso, tomates. ¿Alguna vez ha hecho un sándwich? Arturo dudó. Define hacer. ¿Alguna vez ha tomado 2 rebanadas de pan y puesto algo en medio? Mi chef siempre... Eso es un no. Clara negó con la cabeza, pero estaba sonriendo. Está bien, empecemos por lo básico. Durante la siguiente hora, Arturo aprendió a hacer cosas que nunca había imaginado que necesitaría saber. Cómo cortar un tomate sin cortarse los dedos. Cómo batir huevos hasta que queden esponjosos. Cómo calentar la sartén a la temperatura correcta. No tan fuerte, señor. Va a quemar los huevos. ¿Cómo sabes cuándo es demasiado fuerte? Por el sonido. Escuche. Clara inclinó la cabeza hacia la sartén. Arturo hizo lo mismo, sintiéndose tonto. Pero entonces lo escuchó. Un chisporroteo suave. ¿Eso? Exacto. Cuando suena así, está perfecto. Si suena más fuerte, está muy caliente. ¿Cómo aprendiste todo esto? Clara se encogió de hombros mientras le mostraba cómo doblar un omelette. Mi mamá me enseñó cuando tenía 8 años. En mi casa, todos teníamos que ayudar en la cocina. No había dinero para comer fuera, así que o aprendías a cocinar o pasabas hambre. Arturo dejó que esas palabras calaran. 8 años. A los 8 años, él estaba en una escuela privada aprendiendo francés. Clara estaba aprendiendo a sobrevivir. ¿En qué piensa, señor? En que nuestras vidas fueron muy diferentes. Sí, Clara no dijo más, pero no necesitaba hacerlo. El desayuno quedó decente. No era perfecto. Los huevos estaban un poco secos, el pan ligeramente quemado. Pero Arturo lo había hecho con sus propias manos. Ahora cómalo. ¿Qué? Que coma lo que hizo. Arturo miró el plato. Luego se sentó y probó un bocado. Sabía normal, pero había algo diferente en ese bocado. Sabía a esfuerzo. ¿Y bien? Es extraño. Sabe mejor porque sé que lo hice yo. Clara sonrió. Exacto. Ahora imagínese sentir eso todos los días. Saber que la comida que tiene en su plato existe porque usted trabajó por ella, porque sus manos la crearon. Es satisfactorio. Sí, pero también es agotador cuando tiene que hacerlo 3 veces al día, todos los días, sin fallar. Porque si no lo hace, no hay comida. El recordatorio era gentil, pero firme. Arturo asintió, entendiendo la lección. Después del desayuno, Clara le enseñó a limpiar. Empezaron con la cocina. Primero, recogemos todo lo que está fuera de lugar. Clara le mostró cómo organizar los platos, guardar los ingredientes, limpiar las superficies. Arturo se dio cuenta de que nunca había notado cuánto trabajo implicaba mantener todo ordenado. Ahora, el piso. Clara le entregó una escoba. Arturo la miró. ¿Y esto cómo se usa? Clara parpadeó. ¿Nunca ha barrido? Tenemos empleados para eso. Tenía. Ahora es uno de ellos. Le mostró el movimiento correcto. Empujar la basura hacia un solo lado, no esparcirla. Arturo intentó imitarla. Falló miserablemente. La basura volaba por todas partes. No, señor. Más suave, con menos fuerza. Estoy tratando. Lo sé. Pero debe sentir la escoba, no pelear con ella. Tomó otros 10 minutos, pero finalmente Arturo logró barrer toda la cocina. Sus brazos le dolían. Su espalda protestaba, y solo había limpiado una habitación. ¿Cuántas habitaciones limpias al día? Clara contó mentalmente. 8, 9 si cuento el exterior. ¿Todos los días? Todos los días. Arturo se sentó en una de las sillas, agotado. No tenía idea. Nadie la tiene, señor. Por eso este trabajo es invisible. La gente solo nota cuando no está hecho. Esa tarde, mientras Arturo intentaba limpiar las ventanas del comedor, sonó el timbre. Era su exesposa, Patricia. Arturo, necesito hablar contigo sobre... Se detuvo al verlo con el delantal puesto, un trapo en la mano y una expresión de concentración absoluta mientras limpiaba el vidrio. ¿Qué estás haciendo? Limpiando ventanas. ¿Por qué? Porque necesitan limpieza. Patricia entró, mirándolo como si hubiera perdido la razón. ¿Dónde está Clara? Supervisando. Clara apareció en ese momento, tratando de no reír. Buenos días, señora Mendoza. Clara, ¿qué está pasando aquí? El señor Mendoza está aprendiendo, señora.
¿Aprendiendo qué? A ser empleado doméstico. Aprendiendo a vivir. La respuesta de Arturo fue seria. Patricia lo miró durante un largo momento. ¿Estás teniendo una crisis de mediana edad? Tal vez. O tal vez finalmente estoy despertando. Arturo... Patricia, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste tu propia casa? Tengo empleados para eso. Exacto, yo también. Y nunca me detuve a pensar en lo que hacen. ¿En cuánto esfuerzo requiere mantener una casa funcionando? Se quitó el delantal. Clara trabaja 10 horas al día, 6 días a la semana. Y apenas gana lo suficiente para mandar dinero a sus hijos. Mientras tanto, yo gasto en una cena lo que ella gana en un mes. Patricia se cruzó de brazos. ¿Y qué? Así es el mundo, Arturo. Siempre ha sido así. No significa que esté bien. No puedes salvar a todo el mundo. No estoy tratando de salvar a todo el mundo. Solo estoy tratando de ser un mejor ser humano. Patricia suspiró. Vine a hablar sobre la pensión de los niños. ¿Qué hay con ella? Miguel necesita clases particulares de matemáticas. Y Sofía quiere clases de piano. ¿Está bien? Lo que necesiten. Patricia parpadeó, sorprendida. ¿Así nada más? Así nada más. Normalmente me pides un desglose detallado de gastos. Arturo se encogió de hombros. Ya no me importa tanto el dinero. Me importa más que nuestros hijos tengan lo que necesitan. Patricia lo estudió con curiosidad. Realmente has cambiado. Estoy intentándolo. Después de que Patricia se fue, Clara se acercó a Arturo. Señor, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué está haciendo esto realmente? Todo este experimento. Arturo se sentó en el sofá de la sala. Porque la noche que la vi en ese depósito, me di cuenta de algo. He vivido toda mi vida sin entender cómo vive la otra mitad del mundo. Sin ver el esfuerzo, el sacrificio, el dolor. Hizo una pausa. Mi padre era un hombre muy rico. Me enseñó a ganar dinero, a invertir, a multiplicar la fortuna. Pero nunca me enseñó a ver a las personas. ¿Y ahora quiere aprender? Ahora necesito aprender. Porque si no lo hago, si sigo viviendo en mi burbuja, entonces ¿qué sentido tiene todo? ¿De qué sirve el dinero si te hace ciego a la humanidad? Clara se sentó frente a él. Señor, puedo enseñarle a cocinar y a limpiar, pero no puedo enseñarle a ver el mundo como yo lo veo. ¿Por qué no? Porque para verlo, tendría que vivirlo. Y usted nunca va a saber lo que se siente elegir entre comer y que sus hijos tengan zapatos. Nunca va a sentir el miedo de enfermarse porque no puede pagar un doctor. Su voz era gentil, pero firme. Puede aprender a hacer lo que hago, pero no puede aprender a sentir lo que siento. Arturo asintió lentamente. Tienes razón, pero puedo intentar entender. ¿Por qué es tan importante para usted? Porque... Arturo buscó las palabras correctas. Porque cuando te vi esa noche, comiendo sobras en el suelo, sentí vergüenza. Vergüenza de no haberlo visto antes. Vergüenza de haber sido tan ciego. Y no quiero seguir siendo esa persona. Clara lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. Sabe, señor, hay muy pocas personas ricas que piensen como usted. Tal vez deberían hacerlo. Tal vez. Pero el mundo no funciona así. Entonces tal vez es hora de que empiece a funcionar diferente. Esa noche, Arturo cenó en la cocina con todo el personal. No en el comedor elegante con su vajilla fina. En la cocina, con platos simples, sentados alrededor de la mesa donde normalmente solo comían los empleados. Al principio, todos estaban incómodos. «Señor, no tiene que hacer esto», dijo Rosa nerviosa. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Comieron arroz con frijoles y pollo. Comida simple, pero deliciosa. Y por primera vez, Arturo escuchó sus historias. Marco habló sobre su esposa, sobre las quimioterapias, sobre el miedo constante de perderla. Rosa habló sobre sus 3 hijos, sobre cómo el mayor quería estudiar ingeniería pero no tenían dinero para la universidad. Teresa habló sobre su hijo con autismo, sobre las terapias que necesitaba pero que no podían costear. Y Clara habló sobre Miguel y Sofía, sobre sus cartas llenas de amor y esperanza. Arturo escuchó todo, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones inmediatas, solo escuchando. Y al final de la noche, cuando todos se fueron a dormir, se quedó solo en la cocina. Miró a su alrededor, las paredes simples, la mesa gastada, los platos apilados, y supo que este era el lugar más real de toda su mansión. Este era donde vivía la verdad. Al día siguiente,
Arturo tomó una decisión que sorprendería a todos. Llamó a su asistente. «Cancela mis reuniones de la próxima semana». «¿Toda la semana, señor?» «Toda la semana». «¿Puedo preguntar por qué?» «Voy a trabajar desde casa, pero no en mi oficina. En la cocina». «¿En la cocina?» «Sí. Voy a pasar una semana viviendo como viven mis empleados, haciendo lo que hacen, comiendo lo que comen». Hubo un silencio perplejo al otro lado de la línea. «Señor Mendoza, ¿está seguro de que se encuentra bien? Nunca he estado mejor». Y mientras colgaba el teléfono, Arturo miró por la ventana hacia el jardín donde Marco trabajaba bajo el sol. Era hora de entender, realmente entender, lo que significaba vivir al otro lado del mundo que él conocía. El lunes por la mañana, Arturo se despertó a las 5. No en su cama king size con sábanas de algodón egipcio, sino en el cuarto de servicio, en la cama individual donde Clara normalmente dormía. Ella había protestado, por supuesto. «Señor, esto es ridículo. No puede dormir aquí». «¿Por qué no? Tú duermes aquí todos los días». «Pero yo soy...» Se detuvo antes de completar la frase. «¿Eres qué, Clara? Menos importante, menos merecedora de comodidad». Clara había bajado la mirada sin responder, y Arturo había dormido en esa cama estrecha, bajo ese techo bajo, en ese cuarto de 2 por 3 metros. O más bien, había intentado dormir. El colchón era delgado. Podía sentir los resortes clavándose en su espalda. La almohada era plana, sin soporte. El cuarto era sofocante. Solo había una ventana pequeña que apenas dejaba entrar aire. Y el ruido de las tuberías, el ruido del tráfico afuera, el ruido de su propia conciencia gritándole lo ciega que había sido. A las 5 de la mañana, la alarma sonó. Arturo se levantó, el cuerpo adolorido, y se vistió con la ropa que Clara le había dejado. Pantalones sencillos, camisa de algodón, zapatos cómodos, nada de trajes italianos, nada de relojes suizos, solo ropa de trabajo. Bajó a la cocina. Clara ya estaba ahí preparando el café. «Buenos días, señor. ¿Cómo durmió?» «Terrible». Arturo se frotó el cuello. «¿Duermes así todas las noches?» «Todas las noches. ¿Y nunca te quejas?» Clara se encogió de hombros. «¿De qué serviría quejarme? No va a cambiar el colchón. Hoy mismo te compro uno nuevo». «No, señor». «¿Por qué no?» «Porque entonces no aprenderá nada. Si me compra un colchón nuevo, está resolviendo el problema con dinero. Pero el punto de todo esto es entender cómo es vivir sin ese lujo». Arturo la miró con respeto renovado. «Eres más sabia de lo que pensaba. O tal vez usted es más terco de lo que yo pensaba». Sonrió mientras le entregaba una taza de café. «Bien. Primera tarea del día. Preparar el desayuno para toda la casa». Durante las siguientes 2 horas, Arturo cocinó. Huevos revueltos para 5 personas. Pan tostado. Jugo de naranja recién exprimido. Fruta cortada. Sus manos, acostumbradas a firmar documentos, ahora pelaban naranjas. Sus brazos, acostumbrados a levantar copas de champán, ahora batían huevos. Su espalda, acostumbrada a sillas ergonómicas, ahora se doblaba sobre la estufa. Para cuando terminó, estaba exhausto. Y apenas eran las 7 de la mañana. ¿Haces esto todos los días? Todos los días. ¿Y después? Después limpio la cocina, luego limpio las habitaciones, después lavo la ropa, después preparo el almuerzo, después limpio otra vez, después preparo la cena». Clara contó con los dedos. «Y en algún momento, si tengo suerte, me siento 10 minutos a descansar». Arturo sintió que la culpa lo aplastaba. «Clara, yo no sabía». «Nadie sabe, señor. Por eso somos invisibles». Después del desayuno, Arturo limpió. Empezó por las habitaciones del segundo piso. Cambió las sábanas de su propia cama. Le tomó 20 minutos descifrar cómo poner las sábanas ajustables. Pasó la aspiradora. El ruido le taladró los oídos. Limpió los baños. El olor del cloro le quemó la nariz. Sacudió los muebles. El polvo le hizo estornudar. Para cuando terminó las 3 habitaciones, eran las 11 de la mañana. Le dolían los brazos. Le dolía la espalda. Le dolían las rodillas de agacharse y levantarse 100 veces. ¿Cuántas habitaciones limpias normalmente? 8. ¿8? 8. Y tengo que terminar antes del mediodía para empezar con el almuerzo. Arturo se dejó caer en una silla. «No sé cómo lo haces, porque no tengo opción». La respuesta fue simple,
pero devastadora. Esa tarde, mientras Arturo lavaba los platos del almuerzo, entró Rosa. «Señor Mendoza, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, Rosa». Se secó las manos en el delantal. «¿Qué necesitas?» Rosa dudó, retorciendo las manos. «Es sobre mi hijo mayor, Luis. ¿Qué pasa con él? Terminó la preparatoria el mes pasado, con excelentes calificaciones. Y lo aceptaron en la universidad, en ingeniería». El orgullo brillaba en sus ojos. «Rosa, eso es maravilloso». «Sí, señor. Pero…» Las lágrimas comenzaron a caer. «Pero no podemos pagar. La colegiatura es muy cara. Y con mis otros 2 hijos todavía en la escuela yo no tengo suficiente». Se limpió los ojos rápidamente. «Le dije que buscaría un segundo trabajo, que encontraríamos la manera. Pero él dice que mejor va a trabajar, que va a olvidarse de la universidad». Su voz se quebró. «Y yo no quiero eso, señor. Él es tan inteligente, tan dedicado. Merece esa oportunidad». Arturo sintió que el corazón se le partía. «¿Cuánto cuesta la colegiatura?» 30,000 pesos al año, señor. Más libros y materiales». Para Arturo era nada. Para Rosa era imposible. «Rosa, voy a pagar la universidad de Luis». Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué?» «Toda. Los 4 años. Colegiatura, libros, todo lo que necesite». «Señor, yo no puedo aceptar». «No es negociable». Arturo se secó las manos. «Tu hijo tiene talento, tiene potencial, y merece la oportunidad de usarlo. No voy a permitir que el dinero sea el obstáculo». Rosa comenzó a sollozar. «Señor, yo no sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme. Solo dile a Luis que estudie duro, que aproveche esta oportunidad, y que algún día, cuando sea un ingeniero exitoso, ayude a alguien más que lo necesite». Rosa lo abrazó. Fue un abrazo rápido, casi tímido, pero lleno de gratitud genuina. Cuando se fue, Arturo se quedó solo en la cocina. Miró sus manos. Manos que habían firmado contratos millonarios, que habían cerrado negocios que afectaban a cientos de personas, pero nunca había usado esas manos para cambiar una vida de forma tan directa, y se sintió más poderoso en ese momento que en cualquier sala de juntas. Esa noche, después de la cena, Marco tocó a la puerta de la cocina. «Señor Mendoza, ¿tiene un momento?» «Por supuesto, Marco. Siéntate». Marco se sentó, nervioso. «Señor, yo quería agradecerle. Por el aumento. Por el fondo médico. No tienes que agradecerme. Sí tengo. Porque gracias a eso, mi esposa pudo tener su última quimioterapia. Y el doctor dice que está respondiendo bien. Que tal vez, tiene una oportunidad». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Durante un año, viví con el miedo de perderla, de no poder pagar el tratamiento, de tener que verla morir porque yo no ganaba suficiente». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Y usted ni siquiera la conoce, pero salvó su vida de todas formas». Arturo sintió un nudo en la garganta. «Marco, ¿puedo conocerla?» «Señor, a tu esposa, me gustaría conocerla». Marco parpadeó, sorprendido. «Sí, señor. Ella estaría honrada». Al día siguiente, Arturo visitó a la esposa de Marco en el hospital. Se llamaba Carmen. Tenía 50 años, pero el cáncer la había envejecido 20 más. Estaba pálida, frágil, con una pañoleta cubriendo su cabeza calva. Pero cuando sonrió al ver entrar a Arturo, sus ojos brillaron con vida. «Señor Mendoza, Marco me ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas, las mejores. Dice que es el mejor patrón que ha tenido». Arturo se sentó junto a su cama. «Carmen, ¿cómo te sientes?» «Cansada, pero con esperanza. El doctor dice que si sigo así, tal vez entre en remisión». «Eso es maravilloso. Es gracias a usted». Carmen tomó su mano con sus dedos débiles. «Marco trabajó 3 años en su casa antes de que yo me enfermara. Nunca se quejó del salario. Siempre decía que usted era justo. Pero cuando me diagnosticaron y los costos médicos empezaron a acumularse, yo vi cómo se rompía. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo vi vender su auto, pedir préstamos, trabajar horas extra en otros lugares. Y aún así, no era suficiente». Apretó su mano. «Yo estaba lista para renunciar al tratamiento, para dejarlo ir. No quería que se hundiera en deudas por mí». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Marco,
Me dijo que si yo me rendía, él se rendiría también, que no había razón para vivir sin mí. Sonrió a través de las lágrimas. Así que seguí luchando, por él. Y entonces usted cambió todo. Yo no hice nada extraordinario. Señor, usted salvó mi vida y salvó la de mi esposo, porque si yo hubiera muerto, él se habría muerto conmigo. Tal vez no físicamente, pero sí por dentro. Arturo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Carmen, prométeme algo. ¿Qué? Que vas a seguir luchando, que vas a ganarle a esta enfermedad, porque el mundo necesita más personas como tú. Personas que aman tan profundamente que están dispuestas a morir por alguien más. Carmen asintió, llorando. Lo prometo. Cuando Arturo salió del hospital, se sentó en su auto durante 20 minutos, llorando. No por tristeza, sino por gratitud. Gratitud por haber abierto los ojos a tiempo, por haber visto a Clara en ese depósito, por haber decidido cambiar, porque ahora sabía algo que el dinero nunca le había enseñado. Que el verdadero poder no estaba en acumular riqueza, estaba en usarla para cambiar vidas. Al final de la semana, Arturo reunió a todo el personal otra vez. Quiero agradecerles por dejarme entrar en sus vidas esta semana. Todos lo miraban con curiosidad. He aprendido más en estos 7 días que en 45 años de vida. He aprendido que el trabajo duro no siempre es recompensado, justamente. Que la dignidad no viene del dinero. Y que la verdadera riqueza se mide en amor. No en pesos. Hizo una pausa. Por eso, he tomado una decisión. Sacó varios sobres. Rosa, este es para Luis. Es una beca completa para sus 4 años de universidad. Sin condiciones, sin necesidad de devolución. Le entregó el sobre. Rosa comenzó a llorar. Marco, este es para Carmen. Todos sus tratamientos médicos están pagados. Por el tiempo que necesite. Marco se cubrió la cara con las manos. Teresa, este es para las terapias de tu hijo. Todo el año. Teresa sollozó. Y Clara. Arturo sacó el último sobre. Este es para Miguel y Sofía. Matrícula escolar, libros, uniformes y un fondo para su universidad cuando llegue el momento. Clara se quedó congelada. Señor, y hay algo más. Arturo respiró profundo. Quiero que todos ustedes sepan que esta casa es tanto suya como mía, que sus opiniones importan, que sus necesidades importan, y que si alguna vez necesitan algo, lo que sea, vengan a mí. Los miró a todos, porque ustedes no son solo mis empleados, son mi familia. Hubo un momento de silencio, y entonces, uno por uno, todos se acercaron a abrazarlo, no como patrón, sino como familia. Esa noche, Arturo volvió a dormir en su habitación, pero antes de acostarse, se paró frente al espejo, miró su reflejo. Era el mismo hombre, pero también era completamente diferente, porque ahora sabía lo que significaba ver, realmente ver, y prometió que nunca volvería a cerrar los ojos. 6 meses después, la mansión de Arturo ya no era la misma, no en su estructura, sino en su alma. La cocina, que antes era territorio exclusivo del personal, ahora era el corazón de la casa. Todas las noches, sin falta, Arturo cenaba ahí con todos los empleados. Rosa traía noticias de Luis, quien estaba en su primer semestre de ingeniería con calificaciones sobresalientes. Marco compartía los pequeños triunfos de Carmen, quien llevaba 3 meses en remisión. Teresa hablaba sobre los avances de su hijo en las terapias, sobre cómo finalmente había dicho su primera frase completa. Y Clara ahora sonreía, una sonrisa real, sin miedo, sin vergüenza. Esa tarde de viernes, mientras Arturo revisaba unos documentos en la cocina, Clara se acercó con una carta en la mano. Señor, llegó esto hoy. Le entregó un sobre con matasellos del pueblo donde vivían sus hijos. ¿Qué es? Ábralo. Arturo abrió el sobre. Dentro había 2 cartas, escritas con letra infantil pero cuidadosa. La primera decía: Querido señor Mendoza, mi nombre es Miguel. Soy el hijo de Clara. Mi mamá me habló de usted. Dice que es el hombre más bueno del mundo. Yo no lo conozco, pero quiero darle las gracias. Gracias por cuidar de mi mamá. Gracias por los libros que me mandó. Gracias por hacer que mi mamá ya no llore por las noches cuando habla por teléfono. Cuando sea grande, quiero ser doctor. Y quiero ser como usted, alguien que ayuda a la gente. Con cariño, Miguel.
Arturo sintió que la garganta se le cerraba. Abrió la segunda carta. Estimado señor Mendoza, yo soy Sofía. Tengo 10 años. Mi mamá dice que usted es un ángel. Yo no sabía que los ángeles usaban trajes, pero si mi mamá lo dice, debe ser verdad. Gracias por mis lentes nuevos. Ahora puedo ver el pizarrón en la escuela. Y puedo leer libros sin que me duela la cabeza. Y puedo ver las estrellas por la noche. Mi maestra dice que tengo que escribir sobre mi héroe. Yo escribí sobre usted. ¿Está bien? Con amor, Sofía PD. Mi mamá llora cuando habla de usted, pero son lágrimas felices. Arturo tuvo que sentarse. Las lágrimas corrían por su rostro sin que pudiera detenerlas. Clara, yo... No pudo terminar la frase. Clara se sentó junto a él. Señor, mis hijos quieren conocerlo. ¿En serio? ¿En serio? Los estoy trayendo la próxima semana. Van a estar de vacaciones. Y pensé que tal vez le gustaría conocerlos. Me encantaría. Arturo se limpió los ojos. Clara, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo han cambiado las cosas para ti en estos meses? Clara miró por la ventana de la cocina. Antes, cuando me despertaba, lo primero que sentía era miedo. Miedo de no tener suficiente. Miedo de enfermarme. Miedo de que algo le pasara a mis hijos y yo no pudiera estar ahí. Hizo una pausa. Ahora, cuando me despierto, lo primero que siento es gratitud. Gratitud por tener comida en el refrigerador. Gratitud por poder mandar suficiente dinero a mis hijos. Gratitud por tener a alguien que ve mi humanidad. Se volteó hacia él. Usted me devolvió mi dignidad, señor, y eso no tiene precio. Una semana después, Miguel y Sofía llegaron. Arturo los esperaba en la puerta principal, más nervioso que antes de cualquier reunión de negocios. El taxi se detuvo. Clara salió primero. Detrás de ella, 2 niños con ojos enormes y curiosos. Miguel era alto para sus 12 años, delgado, con el mismo rostro determinado de su madre. Sofía era pequeña, con lentes nuevos que brillaban bajo el sol y una sonrisa tímida. Miguel, Sofía, él es el señor Mendoza. Miguel se acercó primero, extendiendo la mano con formalidad. Mucho gusto, señor. Gracias por todo lo que ha hecho por mi familia. Arturo estrechó su mano, impresionado por su compostura. El gusto es mío, Miguel. Sofía se escondió detrás de Clara, mirándolo con curiosidad mezclada con timidez. Hola, Sofía. Arturo se agachó para estar a su altura. Me gustó mucho tu carta. ¿La leyó? Su voz era apenas un susurro. La leí muchas veces. Y me hizo muy feliz saber que tus lentes nuevos te ayudan a ver las estrellas. Sofía sonrió. Usted ve las estrellas. A veces, pero creo que tú las ves mejor que yo. ¿Por qué? Porque tú las ves con ojos que saben apreciar el regalo de poder ver. Sofía lo miró con esos ojos grandes detrás de los lentes. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Lo abrazó. Un abrazo pequeño, pero lleno de confianza. Arturo sintió que el corazón se le derretía. Durante el fin de semana, Arturo les mostró la casa a los niños, pero no como un tour de mansión, sino como un hogar. Les enseñó la cocina, donde prepararon galletas juntos. Miguel resultó ser un cocinero natural, siguiendo las instrucciones con precisión científica. Sofía decoró las galletas con más entusiasmo que habilidad, creando monstruos de colores que los hicieron reír a todos. Les mostró la biblioteca. Miguel se quedó sin aliento al ver tantos libros. ¿Puedo tocarlos? ¿Puedes leerlos? Arturo sacó varios libros de medicina básica. Estos son para ti, para que empieces a aprender sobre lo que quieres estudiar. Miguel los tomó como si fueran tesoros sagrados. Señor, esto es demasiado. Nunca es demasiado invertir en un futuro doctor. Sofía descubrió el piano en la sala. Tocó las teclas con curiosidad, creando una melodía caótica pero alegre. ¿Te gusta la música? Sí. En la escuela, la maestra a veces toca canciones, pero yo nunca he tocado un piano de verdad. ¿Quieres aprender? Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio? En serio. Voy a contratar un maestro de piano. Cuando vengas a visitar a tu mamá, podrás tomar clases. Sofía saltó de emoción. Clara observaba todo desde la puerta de la cocina, las lágrimas corriendo libremente. Rosa se acercó a ella. Tus hijos son hermosos. Gracias. Y el señor Mendoza es diferente con ellos. Nunca lo había visto así. Lo sé.
Clara se limpió los ojos. Es como si fueran suyos. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Arturo y Clara se sentaron en el jardín. El cielo estaba lleno de estrellas. Clara, ¿puedo confesarte algo? Claro, señor. Estos meses han sido los mejores de mi vida. Clara lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo qué significa vivir. No existir, vivir. Miró las estrellas. Antes, medía mi vida en dinero, en propiedades, en acciones. Pero todo eso era vacío, como vivir en una mansión llena de habitaciones pero sin un hogar. Hizo una pausa. Y luego te vi en ese depósito, y algo se rompió dentro de mí, algo que necesitaba romperse. ¿Qué fue? La ilusión de que el dinero era lo más importante. La ilusión de que podía vivir en mi burbuja sin consecuencias. La ilusión de que las personas como tú eran invisibles. Se volteó hacia ella. Tú me enseñaste a ver, Clara. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das, en cómo tratas a las personas, en cómo usas lo que tienes para hacer el bien. Clara tenía lágrimas en los ojos. Señor, yo y tus hijos, ver cómo te miran, ver el amor en sus ojos, ver cómo valoran cada pequeña cosa porque saben lo que cuesta conseguirla. Eso me mostró lo que realmente importa. Arturo sonrió. No soy un hombre religioso, Clara, pero creo que tú fuiste puesta en mi camino por una razón, para enseñarme a ser humano. Clara se limpió los ojos. Señor, usted salvó mi vida, y la de mis hijos. No sé cómo podré agradecérselo alguna vez. Ya lo hiciste. Me diste algo que el dinero nunca pudo comprar. ¿Qué? Un propósito. 3 meses después, Arturo hizo algo que sorprendió a todos. Anunció la creación de la Fundación Clara, una organización dedicada a ayudar a empleados domésticos en situación vulnerable. La fundación ofrecería becas educativas para sus hijos, fondos médicos de emergencia, asesoría legal gratuita, programas de capacitación y, lo más importante, dignidad. El día del lanzamiento, Arturo subió al podio frente a una sala llena de periodistas, empresarios y activistas sociales. Clara estaba en la primera fila, con Miguel y Sofía a cada lado. Buenos días. Hoy estamos aquí para lanzar la Fundación Clara. Se tomó un momento para respirar. Algunos de ustedes se preguntarán por qué un empresario millonario decidió dedicar tiempo y recursos a esto. La respuesta es simple. Miró a Clara. Hace 6 meses, descubrí a mi empleada doméstica escondida en un depósito, comiendo sobras frías del suelo. No porque fuera vaga, no porque fuera descuidada, sino porque había elegido entre comer ella o mandar dinero para que sus hijos tuvieran educación. Un murmullo recorrió la sala, y en ese momento me di cuenta de algo vergonzoso, que había vivido 45 años sin ver realmente a las personas que hacían posible mi vida cómoda, sin valorar su trabajo, sin reconocer su humanidad. Hizo una pausa. Esta fundación no es caridad, es justicia. Es reconocer que las personas que limpian nuestras casas, que cuidan a nuestros hijos, que cocinan nuestra comida, merecen más que un salario mínimo y invisibilidad. Su voz se volvió más firme. Merecen respeto, merecen dignidad, merecen la oportunidad de que sus hijos tengan un futuro mejor. Miró directamente a las cámaras. Y hago un llamado a todos los empresarios, a todos los que tienen empleados domésticos. Mírenlos. Realmente mírenlos, conozcan sus historias, entiendan sus luchas y pregúntense, ¿estoy pagando lo suficiente? ¿Estoy tratándolos con dignidad? La sala estalló en aplausos. Después del evento, un periodista se acercó a Clara. Señora, ¿cómo se siente al tener una fundación con su nombre? Clara miró a sus hijos, luego a Arturo. Me siento esperanzada. Esperanzada de que otras madres no tengan que elegir entre comer y dar educación a sus hijos. Esperanzada de que el mundo esté cambiando. ¿Qué le diría a otras empleadas domésticas en su situación? Clara pensó cuidadosamente. Les diría que su trabajo tiene valor, que ustedes tienen valor, que no son invisibles, sin importar cuántas veces los hagan sentir así. Se limpió los ojos. Y les diría que hay personas buenas en el mundo, personas que ven, personas que se preocupan. Solo necesitan encontrarlas. Un año después, la Fundación Clara había ayudado a más de 200 familias. 50 niños tenían becas universitarias.
120 empleados domésticos habían recibido atención médica que no podían costear. 30 familias habían sido sacadas de deudas aplastantes. Y lo más importante, 1000 personas ahora eran vistas. En la cena anual de la fundación, Arturo tomó el micrófono. Quiero compartir algo con ustedes. La sala se quedó en silencio. Cuando empecé este viaje hace un año, pensé que estaba ayudando a otras personas, pero me equivoqué. Miró a Clara, quien estaba sentada con Rosa, Marco y Teresa. Ellos me ayudaron a mí. Me enseñaron que el éxito no se mide en pesos, sino en vidas tocadas. Que la felicidad no viene de acumular, sino de compartir. Que el verdadero lujo no es vivir en una mansión, sino vivir con propósito. Señaló a Miguel, quien ahora tenía 13 años y seguía siendo el mejor estudiante de su clase. Miguel me enseñó que los sueños no tienen precio. Señaló a Sofía, quien tocaba piano con una habilidad sorprendente. Sofía me enseñó que la gratitud puede transformar lo ordinario en extraordinario. Y finalmente miró a Clara. Y Clara me enseñó a ver. Se le quebró la voz. Me enseñó que había vivido ciego toda mi vida. Ciego a la humanidad que me rodeaba. Ciego al privilegio que tenía. Ciego a mi responsabilidad de usar ese privilegio para el bien. Se limpió los ojos sin vergüenza. Así que gracias, Clara, por esconderte en ese depósito esa noche, por permitirme ver tu vulnerabilidad, por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que das. La sala estalló en aplausos. Clara se puso de pie, llorando, y caminó hacia el escenario. Arturo bajó para encontrarse con ella. Se abrazaron, no como patrón y empleada, sino como familia. 2 años después, en una tarde tranquila de domingo, Arturo estaba en el jardín con Miguel. El chico, ahora de 15 años, le mostraba un proyecto de ciencias sobre medicina regenerativa. ¿Y crees que esto podría funcionar? Los estudios preliminares son prometedores, señor, pero necesitaría acceso a mejor equipo para probarlo realmente. Arturo sonrió. ¿Qué tipo de equipo? Uno muy caro. Miguel bajó la vista. Pero está bien. Puedo esperar hasta la universidad. ¿Y si no tuvieras que esperar? Miguel lo miró, confundido. ¿Qué quiere decir? Que la fundación está construyendo un laboratorio para jóvenes científicos con potencial, como tú. Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿En serio? En serio, y quiero que seas el primero en usarlo. Miguel no pudo contener las lágrimas. Señor Mendoza, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí, por mi familia. Ya lo estás haciendo. ¿Cómo? Siendo el hombre brillante y bondadoso que eres, honrando el sacrificio de tu madre, y prometiendo que cuando seas exitoso, ayudarás a alguien más. Miguel asintió. Lo prometo. Voy a ser doctor, y voy a atender a personas que no pueden pagar, como mi familia antes. Eso es todo lo que quiero. Esa noche, mientras Arturo se preparaba para dormir, miró alrededor de su habitación. La cama seguía siendo cómoda, pero ya no era lo más importante. Caminó hasta la ventana y miró hacia el cuarto de servicio, donde Clara dormía. Excepto que ya no dormía ahí. Después de 1 año, Arturo había insistido en que Clara y sus hijos se mudaran a una de las habitaciones de invitados del 2º piso. Una habitación con ventanas grandes, una cama cómoda, un baño privado. Clara había protestado, por supuesto, pero Arturo había sido inflexible. Esta casa es tu casa, y mereces dormir con dignidad. Ahora, cuando Arturo miraba su mansión, ya no veía habitaciones vacías y silencio. Veía un hogar lleno de vida. Veía a Rosa cocinando mientras canturreaba. Veía a Marco cuidando el jardín con una sonrisa genuina. Veía a Teresa limpiando, pero sabiendo que su trabajo era valorado. Veía a Clara leyendo en la sala, sin miedo, sin vergüenza. Veía a Miguel estudiando en la biblioteca hasta tarde. Veía a Sofía practicando piano, llenando la casa de música, y se dio cuenta de algo. Había sido el hombre más rico del mundo, pero también había sido el más pobre, rico en dinero, pobre en humanidad. Ahora era diferente. Ahora entendía que el verdadero lujo no era tener una mansión, era tener un hogar, no era tener empleados, era tener familia. No era acumular riqueza, era compartirla. Y todo había empezado con un momento en que abrió una puerta y vio a una mujer escondida, comiendo sobras, llorando en silencio, invisible para el mundo.
Pero ahora ella brillaba, su familia brillaba, y Arturo finalmente entendía lo que significaba vivir. No existir. Vivir. Con propósito, con amor, con humanidad. La noche que descubrió a Clara en aquel depósito había sido la peor de su vida, pero también había sido la mejor, porque ese momento de vergüenza se había transformado en un camino de redención. Ese plato de sobras frías se había convertido en el catalizador de 1000 vidas cambiadas. Y esa mujer invisible había terminado siendo la maestra más importante que jamás tuvo. Arturo cerró las cortinas y se metió en la cama. Y por primera vez en 47 años de vida, durmió profundamente. Sin pesadillas, sin culpa, solo con paz. La paz que viene de saber que tu vida tiene significado, que tus acciones importan, y que el dinero, al final, solo vale cuando lo usas para construir puentes en lugar de muros.